Seguimos en Soluciones. Hoy estamos conversando con la licenciada Gilda Jiménez. Ella es además autora del manual Aprender a hablar hablando. Sí, es un manual que está impreso, que ya se agotó la edición, pero ahora muy pronto va a estar ya en los kioscos digitales, en Amazon, etcétera, y va a estar digitalizado con toda la parte actualizada, una reedición del manual. Para que estén bien pendientes de eso. Y también... Y además que nos tienes que obsequiar ya uno. Claro que sí. Ya. Ah, ok, no los trajo. Bueno, no te yo se los preocupes, envío, pero ya es un envío. compromiso que está allí, Gilda. Y también nos acompaña el licenciado José Ramos Romero. Él es consultor ontológico y organizacional. Ambos trabajan con todo lo que tiene que ver con la orientación o el coaching para hacer que las personas, entre muchas otras cosas, puedan vencer ese miedo a hablar en público. ¿Nacemos todos, José, para ser conferencistas? Yo creo que sí, yo creo que el arte de la oratoria todos lo tenemos intrínseco, lo que pasa es que unos los destacamos más. Yo creo que cada quien es bueno en su área y cada quien sabe cómo manifestarlo. Dentro del proceso, cuando iniciamos, yo te decía que había una tabla, que era la respiración, pero además la articulación, pronunciación. En ellos hay intención e interpretación. Nosotros tenemos que saber siempre, es como nos habla y nos dicen con la comunicación asertiva. Hay muchos lingüistas. Churchill, grandes estudiosos, para no citarlos a todos. Y todos coinciden que dentro del proceso de comunicación debe haber una intención, una interpretación. Cuando tú quieres algo, ¿cuánto, o alguien que nos esté viendo, cuántas veces nos dice, anda, regálamelo, llévame? ¿Por qué si le colocamos intención, interpretación a eso? Porque estamos conectados. Nosotros tenemos varios tipos de comunicaciones. La comunicación pública, que es esta, y tenemos otra que es la comunicación privada. Porque dentro del PNL, en los estudios que nosotros tenemos en programación neurolingüística, se nos dice que debe conectarse el consciente con el inconsciente. Ahí tú puedes estar pendiente a lo que yo te estoy diciendo, pero debes estar pensando otras cosas. Por eso es que no nos conectamos bien con la persona y le decimos, disculpa, es que no te escucho. Claro, no me escuchas porque me estás prestando atención, más no me estás escuchando, me estás oyendo. Y es allí donde yo le digo a la gente, tú puedes ser un gran conferencista, tú puedes ser un gran orador, pero en el proceso tienes que saber que oír y escuchar no es lo mismo. Yo oigo gente que está allí atrás, pero no determino. Yo escucho lo que estamos diciendo acá, estoy digiriendo, estoy aceptando la información que ustedes manifiestan aquí. Eso es lo que el conferencista debe tener claro. Para ser un conferencista tienes que conocer el tema, tienes que ser totalmente natural y espontáneo, tienes que articular, tienes que trabajar todo lo que son los fonemas, tienes que trabajar los lexemas, tienes que conocer la pronunciación de pausas y silencios, tenemos que saber lo que es el tono de voz, esa melodía con la que yo quiero llegar, la entonación, que es la variación de tonos que yo le doy, el timbre de tu voz, tú tienes que ya tener tu timbre de voz, lo que hablaba Gilda con el tema de imitar. O sea, yo no puedo estar imitando, porque si yo quiero tener un timbre de voz y quiero ser reconocido como conferencista o como expositor dentro de mi colegio, porque siempre uno cuando se reunía en el colegio, y no voy a decir los años para que no se nos caiga la cédula, cuando uno se reunía en el colegio, uno decía que exponga a él o que exponga a ella, porque era el que tenía más habilidades. Porque claro, nunca nos atrevíamos por ese miedo escénico y que además en la casa no nos dicen. En la casa, mamá o papá o nuestros hermanos o la persona que nos esté criando no nos dice, a ver, practica para enseñarte, porque no practicamos lo que vamos a decir. Cuando nosotros vamos a pretender a una dama, tenemos que practicarlo. Cuando ustedes vayan a pretender a un caballero, tenemos que practicarlo. Cuando vamos a hablar con el jefe, tenemos que practicarlo. Porque si yo practico, va a fluir de manera natural, de manera espontánea. Entonces el miedo, si llega, ya yo sé cómo controlarlo porque conozco y practiqué antes. ¿Cómo nosotros vemos, y en este caso, a ser muy puntual y revísenlo ustedes, los grandes atletas? El nadador se pone el traje de baño, practica, pero si yo no practico, ¿cómo voy a ser un gran nadador? El gran beisbolista practica, por eso son grandes. Y en el conferencista, yo los invito a la reflexión de practicar 5 minutos, 20 minutos diarios. Lo va a hacer un excelente orador, un excelente conferencista. Cuando no se manejan todas estas habilidades, o no se desarrollan estas habilidades, o no se manejan estas técnicas, pues nos embarga el miedo. ¿Y qué suele experimentar una persona con ese miedo a hablar en público? Mira, el miedo básicamente, como decía bien lo decía José, se controla. Siempre vamos a tener ese miedo. Somos actores, somos cantantes, estamos en escena, siempre va a haber ese miedo, ¿no? Lo importante es controlarlo.
Porque, por ejemplo, yo tengo miedo en este momento que mi voz me tiembla, empiezo a sudar, las manos me tiemblan, pierdo la capacidad de percepción frente al otro. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de mi miedo y entonces no lo controlo. Lo importante es no caer en pánico, porque en pánico sí se paraliza nuestro cuerpo y ahí sí entonces tenemos muchos problemas. Hay entonces, personas que literalmente se desmayan, cuando les desmayan, toca sí. levantarse. Entonces lo importante es tener conciencia de ese miedo que tengo y acostumbrarme a él y bueno, y saber mejorar. ¿A través de qué? A través de la respiración. Las técnicas de yoga, por ejemplo, son buenísimas, de la respiración en yoga. Las técnicas del Qigong, que tienen que ver con el precalentamiento del Tai Chi, son excelentes también, y con la respiración. Y eso me ayuda a aplacar mucho. Porque ¿qué pasa? Que a través de la respiración, por ejemplo, aumentan los niveles de la serotonina y baja la adrenalina, y eso hace que yo esté sereno. Entonces, respirar es fundamental. Adelante, José. Una pregunta. ¿Cuántas veces has ido tú a un foniatra? Yo tengo que confesarlo, nunca, y justo en estos días dije que bueno que alguien de la familia está estudiando eso, porque va a ser definitivamente la persona quien asista, pero tengo que hacerlo. ¿Desde qué hora? ¿A qué hora te levantas, te despiertas? 4 de la mañana. ¿Empiezas a hablar a qué hora? 5:30 de la mañana. ¿Cuántos teléfonos 6. celulares tienes? 2. Entonces, allí debemos comenzar. Si nosotros trabajamos, porque todos trabajamos con la voz, debemos ir a especialistas. Y el especialista es el que me va a ayudar, primero a conocerme a mí mismo, porque todo tiene que empezar, por eso es el coaching. El coaching es un poco trabajar de ti para ti, clarificar tus objetivos. Eso es el coaching. El coaching no es que vas a llegar a un coach y le vas a decir, yo quiero que tú me ayudes a hacer esto. No, porque el coach no vive tu vida, tú eres el que vive tu propia vida. Sí. Tú has tenido muchos logros y nunca copias ese logro como lo obtuviste, porque se te olvidó de manera rápida, fue muy efímero. Siempre nos acordamos de los malos momentos o nos acordamos de las malas personas. No le voy a hablar porque me hizo esto. Entonces, ahí es donde viene la comunicación agresiva, ahí es donde viene la comunicación violenta. Y es por eso que en el proceso de coach tú tienes que clarificar los objetivos del otro, darles las herramientas necesarias para que no se enganche en lo negativo. Porque yo creo, y mi lema en mi empresa, en J. Ramos Consultor, es transformando pensamiento. Nadie cambia a nadie. Pero si podemos lograr transformar el pensamiento del otro. Yo he conocido muchas personas que leen muchísimo, que han obtenido grandes títulos, pero son personas groseras, son personas déspotas. Y yo digo, el cambio no viene por el conocimiento, el cambio viene por el aprendizaje. Cuando tú realmente cambias es porque has aprendido. Así es. Gilda, ¿y qué tienen en común, por lo general, las personas que tienen un gran dominio de la oratoria? ¿En común a qué te refieres? ¿Qué comparten? ¿Qué características? ¿Qué características? Mira, básicamente son personas elocuentes, son personas que dominan la escena, que tienen el poder de convencimiento, que saben manejar el trabajo de la voz. Otra cosa que es importante, mi voz no me gusta. Entonces, ¿cómo puedo trabajar a través de técnicas vocales para mejorar los problemas de la voz hablada, para ponerla más aguda, si quiero tenerla más aguda, más grave, o un tono medio? La voz es importantísima. Mira, ha habido investigaciones en las universidades de California, por ejemplo, que tienen que ver con PNL, y cuando hacen las conferencias pasan una encuesta, y resulta que el asistente a la conferencia se fijó más en el tono de la voz que en el mismo contenido en este caso de la información que proporcionó el orador. ¿Por qué? Porque la voz es importante. El cine sonoro, mudo, por ejemplo, cuando pasó a ser sonoro, los actores que tenían malas voces como Valentino se arruinaron. ¿Por qué? Porque no tenían voces. Las fanáticas de Valentino adoraban a Valentino. Cuando apareció el cine sonoro, Dios mío, la voz pues traicionó al actor. Entonces eso es importante. ¿Es menos importante lo que dices que el cómo lo dices? No, es igual de importante lo que dices y cómo lo dices. Y eso yo le pondría un plus, que es el trabajo que tenemos con la voz. Porque la voz dice todo. Una voz, por ejemplo, por teléfono, ¿cómo tú entrenas a las personas que trabajan a través de las líneas telefónicas, de los call centers? ¿Cómo tú gusta? Es a través de la voz. Mira, me gustó esta persona, voy a asistir a esta empresa, pero es por el tono de la voz, me lo da el tono de la voz, básicamente. Y un fluir, ¿no? Lo otro importante es como dice mi profesora de canto, me dice, mira, cuando tú estás rígida y estás tan pendiente de la nota, no te sale el tono, pero resulta que cuando tú sales fluyendo sin pensarlo mucho, te sale la voz.
y cantas bonito, pero es por eso básicamente. ¿Vas a lanzar un disco? Porque no voy a lanzar un disco, no, simplemente que estoy porque me aumenta los niveles de la serotonina, Así por es. eso estudio Así canto es. y porque me relaja y soy feliz con el canto. Tal cual. Y eso Wow, es importante. qué Qué bueno. bueno, qué bueno. Sí. Me lleva esto también a preguntar algo más. ¿Es en sí la comprensión y todo lo que tiene que ver con el estímulo de multitudes el objetivo central de una persona que sepa hablar en público? Atinaste donde era. Eso es la comunicación asertiva. El estímulo. El lograr, el conectar con los estímulos. Hay algo que decía Gilda y lo voy a reforzar un poco. Adelante. Lo que pasa es que la voz tiene muy poco en credibilidad. Un porcentaje mínimo, unos hablan de 7, otro de 3, otro de 4, pero el cine mudo era un éxito, porque quien transmitía todo era el cuerpo. Nuestra primera comunicación es visual. Tú te dejas llevar más por una imagen que por lo mismo, por lo otro que dice. Porque si yo te digo, como muchos políticos, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice? Y unos políticos hacen esto. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Tú le vas a creer? Si tú ves alguien que te está hablando, y con esto hay que tener mucho cuidado. Sí, porque yo creo que esto no tenemos. El estímulo tuyo está activado. Ya tus estímulos saben la interpretación de lo que el otro te quiere decir o lo que tú realmente puedes descifrar, porque nosotros tenemos la capacidad de descifrar entre línea, parafraseado, lo que el otro nos quiere transmitir y nos quiere informar. ¿Y cómo hay influye algo allí? importante, y perdona que te interrumpa, en la Adelante. comunicación asertiva, ahí entra lo que tú dices, el cómo se dice. Y para eso tienes que atinar con lo que vas a decir. ¿Y cómo lo haces? Diseñas tu conversación. Así como diseñas cuando te vas a enfrentar en público, igualito, diseñas qué le vas a decir el jefe o qué le va a decir el jefe al empleado para que no se sienta mal. Claro, y Es eso, importante. y eso sucede muchísimo, ¿no? Interesante además porque hoy en día hay algo que se llama la vanidad. Hay personas que están usando fajas, entonces no transmiten. ¿Por qué? Pues están pendientes de la respiración, que no se me vea el abdomen. Hay otras personas que van al gimnasio, los caballeros, entonces el tema de las franelas que las usan pega. Eso influye, obviamente, para ser un orador. Tienes que tener conocimiento y un cuerpo relajado, una mente despejada para poder llegar en lo que es la comunicación. La comunicación no es más que persuadir, conmover, convencer, no manipular. Ninguna comunicación, ninguna conversación debe ser trabajada con manipulación. Hay una palabra o un concepto más bien que a mí me fascina, además poner en práctica, la empatía. ¿Cuán importante es esto para transmitir efectivamente un mensaje? Wow, eso de la empatía y la sinergia es interesantísimo, porque si no hay una empatía, no hay una sinergia con tu público, y es cuando yo preparo a la gente, y cuando vayas a dar una conferencia, cuando vayas a hablar a un público, comienza sonriendo. Yo no puedo llegar en un programa de televisión y decir, sí, buenos días a ustedes, o sea, porque te estoy señalando, te estoy acusando. Bonito es que tú digas, hola, buenos días, bienvenidos a nuestro programa Soluciones. No es que te vaya a serruchar el programa, pero es eso. Ya sé para llamarte cuando no vengas, José. Pero es esto, fíjate la bonita energía que hay aquí, la empatía que hay aquí. Yo me imagino que muchos de esos televidentes que te ven todos los días acá en Soluciones están aprendiendo, porque hemos conectado con ellos, hemos logrado quitarnos esa coraza, quitarnos ese estrés, quitarnos, como decía ella, eso de no ser natural, de no ser espontáneo. Hoy en día la gente te quiere como eres, pero trabaja para ti, acéptate como tú eres. Entonces la empatía viene a eso, porque si tú quieres llegar con la información, fluye natural, fluye espontáneo. Mira, y esa empatía se logra con dos competencias importantísimas que también tienen que ver con el coaching y la oratoria, por supuesto, que es la observación y la escucha. ¿Ok? Sí. Si tú no sabes quién tienes enfrente, imagínate que después te llegan, profesora, oye, perdone, pero tú estabas conmigo. Sí, profesora, pero yo estaba enfrente. Ay, pero es que yo no te vi. No hay una conexión. Entonces, estás aquí parloteando, tienes toda la información, no ves a nadie, porque estás simplemente pendiente de tu discurso, entonces obvio que no hay una competencia de la observación y la escucha. ¿Cómo puede haber empatía si no acompasas con el otro, no te acompasas Así con el es. otro? Eso también es importante, esas dos competencias son fundamentales. Lo Hay que dice- validarlas. Hay que validarlas. Hay que Tal validarlas. cual. Importantísimo. Lo dice además el reconocido periodista Ismael Cala, el arte de saber hablar es Sí. saber escuchar, y tiene mucho que ver con esto que ustedes están Así diciendo. es. Pero también hay otros puntos que son muy interesantes. Tiene que ver con las pausas, con los silencios, con el saber cuándo callar. ¿Es esto también importante a la hora de dar un mensaje?
Sí, es muy importante. Primero porque recordemos que las comas, los puntos suspensivos están porque son necesarios. Si yo voy a transmitir una idea, yo no voy a decir, Natalie se fue con José. Natalie se fue con José. Tiene otra expresión. Claro. Si yo digo, Gilda, vamos todos a comer. Gilda, vamos a comer. Y el todo me lo trago. Entonces, son esas cosas que no ordeno ideas, son esos puntos que no me van a dejar respirar. Y obviamente sucede muchísimo con nosotros los locutores. Nosotros vamos a dar una cuña y nosotros decimos, hola, buenos días, bienvenidos todos al programa. Ya va. O sea, deja que el otro entienda lo que tú quieras decir. No tenemos por qué generar la velocidad. En la pausa se hace la interpretación de lo que tú quieres decir. Y en el silencio tú te orientas a la idea que traes para transmitir al público, para transmitirle a la otra persona. Mira, Debemos- eso me es... Ay, van a hacer pausa. Sí, Ok. debemos hacer una nueva pausa. Al regreso comentamos eso que queda por allí pendiente de ti, Gilda. Ya volvemos.